la charla de hoy a la tarde. Para quienes no me conocen, que mi nombre es Virginia Sturzeman, y junto con Marcelo Aguilar, que es de la Agencia de Extensión Rural de San Julián, les agradecemos que hoy estén acá por participando y por el interés en el ciclo de charlas virtuales. Este ciclo trata de los avances de los conocimientos en temas sobre ganadería ovina extensiva de nuestra provincia y también extendido a otras partes de la Patagonia. Está enmarcado en un proyecto de INTA sobre ganadería sustentable que involucra a toda la Patagonia y que está pensado para generar y difundir información de utilidad para el campo, unificando esfuerzos con otros organismos del sector. Y en este sentido queremos agradecer el acompañamiento de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz, el Consejo Agrario Provincial, el Instituto de Promoción de Ganadería de nuestra provincia y de SENASA. Estamos en una plataforma llamada Teams, es muy similar a la que ustedes conocen seguramente, Meet o Zoom. Como en todas las charlas, lo que vamos a hacer, primero vamos a escuchar a Mauricio y ustedes pueden ir escribiendo las preguntas. En la parte superior tienen los iconos de chat o de PIR, que significa preguntas y respuestas. Ahí las van escribiendo y una vez que termine la exposición de Mauricio, las vamos a contestar al final. También quien prefiera puede levantar la mano y habilitaremos el micrófono y la cámara, no hay problema. Como ustedes saben, todos los lunes vamos a ir compartiendo en Facebook del INTA Santa Cruz cuáles van a ser las charlas de la semana. Tenemos esta semana, además de esta, tenemos otra el jueves y una próxima el martes que viene. De ahí vamos a hacer una pausa hasta agosto. De todas maneras, pueden comunicarse con las agencias de extensión rural de nuestra experimental, que les van a dar información, y también sepan que todas estas charlas están disponibles en el canal de YouTube de INTA Santa Cruz. Bueno, el título de la charla de hoy es Mejoramiento genético de majadas. Con nosotros está Juan Mauricio Álvarez. Él es ingeniero zootecnista, doctor en ciencia animal con énfasis en mejoramiento genético. Es coordinador del Programa Nacional de Carnes y Fibras Animales del INTA. Se desempeñó como extensionista, investigador principal, coordinador de proyectos nacionales e internacionales, director de la Estación Experimental de Valle Inferior y presidente de la Unidad Integrada para la Innovación del Sistema Agroalimentario de la Patagonia. Además, integra el Grupo de Mejoramiento Genético Animal de INTA Provino, es docente de grado y posgrado en las Universidades Nacionales de Río Negro, Comahue y Lomas de Zamora, miembro del Grupo de Ganadería Sostenible del PROCISUR, revisor de revistas científicas y editor asociado de Frontiers in Animal Science. Mauricio, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y adelante, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la presentación, Katy. Bueno, voy a compartir pantalla. A ver si ustedes me dicen si se ve mi pantalla y si el volumen del audio está bien. Te escuchamos bien y se ve bien. No está en modo presentación, ahí sí. Perfecto. Ahí está. Bueno, perfecto. Sí. Bueno, cualquier cosa, si ven que hay alguna falla, cuando pasa la presentación no se escucha, me interrumpen porque yo ahora los dejo de ver. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este ciclo de charlas. Yo voy a hablar un poco del mejoramiento genético de las majadas y de cuáles son las herramientas que tenemos disponibles. Y les voy a presentar parte de lo que hacemos con el equipo de Provino y especialmente con los compañeros de la experimental Santa Cruz y de la Agencia de Extensión de Reballegos, Emilio, Katy y Pancho. A lo largo de la presentación vamos a repasar algunos conceptos básicos de genética y después nos vamos a meter en las evaluaciones genéticas como herramienta para identificar los animales superiores. Y vamos a meternos también en la parte de interpretación de las diferencias esperadas en la progenie. Vamos a hablar un poco de cuál es la exactitud o la precisión de esas herramientas y después vamos ya a ver un poco cómo esa información se consolida en catálogos de padres, de animales, y vamos a cerrar hablando un poquito del progreso genético y de algunas conclusiones. Bien, para recordar,
este es el modelo genético básico, ¿no? A ver, vamos a apelar al puntero. De este lado nosotros tenemos un determinado animal que va a expresar un nivel de producción de nuestro interés, digamos, producción de lana, producción de carne, etcétera, que lo vamos a denominar fenotipo, ¿no? El fenotipo no es solamente la forma o el tipo de animal, que es un poco lo que la gente termina asociando cuando hablamos de fenotipo, sino el nivel de producción que alcanza, que es lo que a nosotros nos interesa como ganaderos, ¿no? O como asesores. Ahora, ese nivel de producción, ese fenotipo va a estar dado, por un lado, por la genética y por otro lado, por el ambiente, ¿no? La genética, a su vez, proviene la mitad del aporte del padre y la mitad del aporte de la madre. Y lo que sabemos es que el fenotipo del resto de los parientes que tiene este animal, si los conocemos, nos sirve porque es informativo acerca de cuál es la genética que lleva él y cuál es su potencial, ¿no? Bien. Entonces, esa es la formulita básica que todos conocemos. El fenotipo es igual al genotipo más el ambiente. Y a veces también aparece algo que se denomina interacción genotipo-ambiente. Entonces, genotipo es el conjunto de genes de un individuo que le va a dar una determinada potencialidad para producir en un determinado ambiente. El fenotipo es lo que va a expresar. Y nosotros, cuando hablamos de ambiente, estamos haciendo referencia no solo eh, al tipo de campo, es decir, al ambiente propiamente dicho, a las condiciones agroecológicas, sino a todos los factores no genéticos que van a modificar la expresión de una característica. En sentido estricto, el campo, por ejemplo, pero también el año de nacimiento, también la edad, también el sexo, el nivel de alimentación, el tipo de parto, la edad de la madre, etc. Y a veces hay interacción genotipo-ambiente. ¿Cuándo sucede eso? Bueno, cuando uno de esos genotipos, por ejemplo, el mejor, no tiene el mismo comportamiento cuando lo cambiamos de situación ambiental. En este gráfico, por ejemplo, tenemos un ejemplo medio chiquito, ¿no? Pero imagínense que la línea roja hace referencia a un genotipo determinado y la línea azul a otro, ¿no? Que además, presumiblemente, por ejemplo, el genotipo azul eh, se espera que tenga un mejor desempeño, ¿no? Ahora, fíjense, en una situación de un sistema intensivo, para este caso donde se le puede proveer buena alimentación, los dos alcanzan un porcentaje de preñez elevado, ¿no? Esto típicamente pasa, por ejemplo, en vacas con razas británicas más moderadas y razas continentales que son más pesadas, que podrían ser las azules. Ahora, cuando pasamos a una situación más extensiva, donde operan situaciones de restricción de alimentos, tenemos poco forraje, los animales tienen que caminar mucho, resulta que se observa que uno de esos genotipos, el A en este caso está azul, en vez de tener mantener ese porcentaje de preñez, lo baja y tiene 10 puntos menos. ¿Ok? Entonces, acá tenemos un patrón en el cual hay interacción genotipo-ambiente y no se comportan igual o, digamos, no se respeta el patrón cuando los cambiamos de situación. Otro de los conceptos que tenemos que tener en cuenta para hablar de mejoramiento es el de heredabilidad. ¿Qué indica esa palabrita? Bueno, nos dice cuánto de la diferencia que nosotros estamos viendo entre los animales realmente se puede heredar. Formalmente es un cociente. Es el cociente entre lo que nosotros llamamos varianza aditiva y la varianza fenotípica. ¿Por qué la varianza aditiva? Porque eso hace referencia a los efectos genéticos que realmente se transmiten de generación en generación, que son los efectos aditivos, son los que nosotros podemos predecir en cuánto se van a transmitir en la descendencia. Y la heredabilidad va a determinar cuál es la importancia relativa que tienen las distintas características que vamos a considerar en la selección.
¿Por qué? Porque hay algunos caracteres que tienen una alta heredabilidad, entre 0,4 y 0,6, 40 o 60% es lo mismo. Hay algunos que tienen una heredabilidad media, entre 20 y 40, y hay otros que tienen una heredabilidad baja. ¿Cuáles son esas características? Varias de las que nos importan a nosotros relacionadas con producción de lana se ubican acá, en este rango de heredabilidad alta. Acá se ubican las que tienen que ver con producción de carne, pero más aquellas referidas al crecimiento, al tamaño de los animales, y alguna que tiene que ver con producción de lana. Y en el rango de heredabilidades bajas se ubican todas las características que tienen que ver con la reproducción, que son poco heredables, ¿no? Bueno, ahora vamos a introducir otro concepto que es el valor de cría y que hace referencia al mérito genético de los animales, ¿no? Imagínense que nosotros tenemos acá un grupo de corderos, ¿no? Estos son todos los corderos y acá tenemos todo el rango de pesos que pueden tener esos corderos, ¿no? Entonces tenemos pocos corderos muy livianos, la mayor parte se distribuye en torno a un promedio, que en este caso es 26 kilos, y después tenemos algunos corderos que es más pesado. Bueno, nosotros queremos seleccionar aquellos animales que pesan más al destete, entonces elegimos como candidato a este animal, el 3467, que pesa 34 kilos, ¿no? Es bastante más pesado que el promedio. Bien, ¿cuál es el mérito genético de ese animal y cómo eso se relaciona con la heredabilidad? Bueno, el valor, para calcular el mérito genético o valor de cría, tenemos que ver cuánto de esta diferencia se debe a la genética, ¿no? Primero calculamos la diferencia, 34 kilos menos 26, que es lo que nosotros denominamos diferencial de selección, y después eso lo tenemos que multiplicar por el valor que vimos antes, el de la heredabilidad, que en este caso, y para peso al destete, es de un 27%, 0,27. ¿Qué nos dice eso? Esto, digamos, que de esos 8 kilos, solo el 27% es heredable, por lo tanto su mérito genético es de 2,16 kilos. 2,16 kilos más que el promedio de los animales. Bueno, esto es lo que les estaba contando recién. ¿Qué significa eso? Bueno, que si nosotros elegimos este carnero, que tiene ese mérito, su progenie va a pesar 2,16 kilos más que la progenie del promedio de todos los carneros de ese lote. Ahora, eso es así si él se aparea con madres que también tienen ese mérito genético, es decir, que se aparea con madres que tienen también un mérito de 2,16 kilos. Y lo que vamos a ver en la progenie va a ser, bueno, el producto del aporte de la genética que le van a hacer el padre y la madre. O sea, el genotipo del padre mal el genotipo de la madre, dividido 2, el promedio, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si ese animal lo apareamos al azar? Es decir, le elegimos ovejas al corte, no hacemos una preselección de madres. Bueno, si se aparea con ovejas promedio, el valor de cría, el mérito de eso, por definición va a ser cero, porque van a estar en torno al promedio, van a ser, recordando ese ejemplo del cual veníamos hablando, animales que tengan en promedio unos 26 kilos, por lo tanto, su mérito genético es cero. Entonces, la progenie de ese carnero va a pesar, la diferencia, digo, de esa progenie respecto al resto, va a ser de la mitad de su valor de cría. En vez de ser 2,16 kilos, va a ser 1,08, ¿no? ¿Por qué? Porque la genética de las madres es cero, ¿no? Entonces, 2,16 más 0 dividido 2, 1,08. Ese valor, el de la mitad del genotipo, es el que nosotros denominamos desvío esperado de la progenie o DEP. Y es la forma en la cual normalmente vamos a estar reportando el mérito genético de los animales, ¿no? Como la mitad de su cría o DEP. Entonces, repasando, la diferencia esperada de la progenie es
el promedio que va a tener los hijos de un determinado reproductor respecto del promedio del resto de los animales evaluados, digamos, o de la población, en la mitad del valor de cría. ¿Por qué? Porque los animales transmiten en promedio la mitad de sus genes a sus hijos y estamos asumiendo que se aparea con ovejas, digamos, al corte o sin seleccionar. Y para el ejemplo que veníamos comentando, el valor de cría de ese carnero era de 2,16 kilos, pero su DEP es la mitad, es decir, 1,08. Bien. Otro de los conceptos que me interesa volver a repasar, a comentar, es el de las correlaciones genéticas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay características que están reguladas en parte por genes, por los mismos genes. Es decir, hay genes que van a afectar un carácter, pero también van a afectar a otro. Un ejemplo típico es el peso del vellón y el del diámetro de fibra, ¿no? Imaginemos que esas dos características están reguladas por un conjunto de genes A, B, C y D. Y obviamente cada animal tiene dos copias porque tiene dos cromosomas, cromosomas homólogos, ¿no? Entonces hay una copia en cada uno. Bien, los mismos genes que regulan el peso del vellón, regulan el diámetro de fibra. No, no exactamente los mismos. Algunos, como por ejemplo acá, B y C, son compartidos. Es decir, B y C son genes que afectan el diámetro de fibra y afectan el peso de vellón. Pero D, por ejemplo, afecta el diámetro de fibra y no tiene nada que ver con el peso de vellón. Y A afecta el peso de vellón, pero no tiene nada que ver con el diámetro de fibra, ¿no? Cuando tenemos esta situación, vemos este tipo de asociaciones, ¿no? Si, por ejemplo, la correlación es positiva. Vemos que hay una tendencia que a medida que aumenta el diámetro de fibra, aumenta el peso de vellón. Ahora, eso no es una regla inequívoca. Podemos encontrar animales muy finos y que tengan mucho peso de vellón. Fíjense todos estos animales. Son finos, están por debajo de 18 micras, esto es un ejemplo con merino, y tienen mucho peso de vellón. ¿Ok? Bueno, en ese caso, son animales que tienen combinaciones favorables de genes, por ejemplo, estos y estos, que no están correlacionados negativamente. Si nosotros consideramos esta correlación y podemos evaluar genéticamente a los animales, vamos a poder identificar cuáles son los que están en esta situación, ¿no? Y son los que a nosotros nos convienen elegir para que difundan esos genes, los favorables. Bien, en forma de resumen, las correlaciones van desde -1 a 1, pero esos extremos prácticamente no se observan porque serían extremos de antagonismo directamente, o en este caso sería la misma característica. Y si la correlación es 0, decimos que no tiene ningún tipo de relación genética. ¿Qué pasa cuando sí la hay y toma algún valor entre 1 y -1? Bueno, eso quiere decir que los datos de otros caracteres, los que están correlacionados, son informativos y nos ayudan, por ejemplo, a tener información del mérito genético, ¿no? En este caso, el diámetro de fibra es informativo acerca del peso de vellón y viceversa. A la vez, cuando tenemos información sobre esas características, vamos a aumentar la precisión si usamos esos datos, porque tenemos información adicional y siempre es posible encontrar animales que tienen combinaciones favorables de genes, siempre, ¿no? En esta tablita vemos las estimaciones de heredabilidad para varias características, que son las que tenemos en la diagonal. Esto es para la raza Corriel,
y son los datos de los animales que tenemos en el programa de mejoramiento genético, o sea, son estimaciones propias de la base de datos de Argentina. Y acá tenemos las correlaciones entre las distintas características. PCDs, peso corporal destete, peso a la esquila, peso de vellón limpio, diámetro de fibra, profundidad de ojo de bife y espesor de grasa dorsal, ¿no? 27% es la debilidad del peso al destete, como habíamos visto, 21% del peso a la esquila, peso de vellón limpio nos dio 23%, una debilidad un tanto baja para lo que normalmente se reporta, 42% de variabilidad del diámetro de fibra, también un poco baja, 15% para profundidad de ojo de bife y 12% para espesor de grasa dorsal, que está dentro de lo que normalmente se reporta. Y acá en rojo están, bueno, un poco las asociaciones desfavorables, ¿no? 14% de correlación genética entre diámetro de fibra y peso de vellón limpio, es decir, a medida que aumenta el diámetro, aumenta el peso, pero fíjense que no es muy fuerte esa correlación. Y después sí tenemos algunas a las cuales nosotros decimos que hay que prestarle atención, que tienen que ver con el peso de vellón limpio, la profundidad del ojo de bife y el espesor de grasa dorsal. Acá tenemos correlaciones medias y negativas. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros seleccionamos animales por producción de lana, por kilos de lana, pero no tenemos en cuenta estas otras características, y probablemente podemos tener pérdida de rendimiento del gancho o cortes valiosos, y también podemos perder facilidad de terminación en los animales. La otra correlación es favorable es entre la profundidad del ojo bife y el diámetro de fibra, porque bueno, digamos, a medida que mejoramos la profundidad, empeoramos el diámetro si no lo tenemos en cuenta, y viceversa, ¿no? ¿Cómo hacemos para mejorar las dos características cuando tenemos estas situaciones? Bueno, considerando ya los valores de los DEPs una vez que están estimados. Después vamos a volver a eso. Para repasar la primera parte de la presentación, digamos, como conceptos claves. Parte de las diferencias productivas que nosotros observamos entre los animales se deben a la genética y otra parte al ambiente. La heredabilidad es la que nos dice qué proporción de esas diferencias son las que se pueden heredar porque se deben a la genética aditiva. Sabemos que hay características que están asociadas, por lo tanto, cuando consideramos una de ellas es importante considerar qué correlaciones tienen con otros caracteres, y el genotipo que se desempeña mejor en un determinado ambiente no necesariamente va a ser lo mismo en otra situación. Bien. Si tienen alguna duda, me consultan. Ahora sí, ya nos metemos en las herramientas que tenemos para evaluar a los animales y trabajar en mejoramiento, que son las evaluaciones genéticas. ¿Qué son estas evaluaciones? Bueno, básicamente lo que integran son la información productiva, es decir, fenotípica, y la genealogía. Y a partir de eso, nosotros podemos estimar esos DEPs que venía comentando. ¿Para qué nos sirve? Bueno, en base a esa información, nosotros podemos comparar animales de diferentes campos, nacidos en distintos años, en algunos casos en distintos países si tenemos base de datos compartidas, algo que es común, por ejemplo, en las evaluaciones de vacunos, y también nos permiten monitorear el progreso genético de las distintas razas y ver si estamos tomando decisiones que sean consistentes y que nos permiten progresar, ¿no? Cuando tenemos esa información productiva y genealógica, nosotros podemos trabajar con un modelo para separar el componente genético del ambiental, que es el modelo animal, ¿no? ¿Qué considera ese modelo? Básicamente las contribuciones promedios que van haciendo las distintas generaciones a su descendencia, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, digamos, con este cordero. Este cordero va a recibir en promedio la mitad de los genes de su padre y la mitad de la madre, como ya lo hemos dicho, pero a su vez va a recibir en promedio un cuarto de su abuela y un cuarto de su abuelo. A su vez, le va a transmitir la mitad de sus genes a su progenie,
y va a compartir, por ejemplo, con los medios hermanos por parte de padre, digamos, considerando que un carnero se va a parear con varias ovejas, bueno, con ellos va a compartir un cuarto de los genes, ¿no? Toda esta información nosotros la integramos en una matriz de parentesco y nos permite después separar el componente genético del ambiental, ¿no? Eh, y nos permite comparar este tipo de situaciones que son diferentes, distintos planteles, que no lo podríamos hacer, pero gracias a que podemos tener vinculados estas situaciones, porque hay genes acá, genes de un carnero acá, acá y acá, que conectan, podemos separar estadísticamente los distintos niveles de efecto, ¿no? Eso es lo que hacemos con las evaluaciones poblacionales. Y a partir de ahí podemos no solamente estimar el mérito genético de los animales, sino también, si nos interesaran, por ejemplo, podemos estimar cuáles son los efectos ambientales sistemáticos, si hay algunos que nos interesen, ¿no? En Argentina tenemos varias evaluaciones para varias razas, ovinas, y también vacunas, pero en el caso que nos interesa a nosotros, yo les muestro acá algunas de las que se están llevando adelante por el grupo Provino y cuáles son las características que se están evaluando, ¿no? De este total de caracteres que tienen importancia económica, que son el número de corderos destetados, el peso al destete, a la esquila, el peso adulto, el peso de John limpio, el diámetro de fibra, la circunferencia escrotal, la profundidad de ojo de bife y el espesor de grasa dorsal. Bueno, hay algunas razas que las registran y evalúan todos, y otras, en función de la orientación productiva, le ponen más énfasis a algunos de esos caracteres, ¿no? En Corre le estamos registrando todas las características y la estamos evaluando. En Merino se registran el número de corderos destetados, peso al destete y a la esquila, peso adulto, peso de yo limpio y diámetro de fibra. En Merino Duni las mismas características, pero en algunos casos se agrega la profundidad de ojo de bife y espesor de grasa dorsal. En Merino Multipropósito entiendo que también, y creo que algunos productores están registrando también profundidad de ojo de bife y espesor de grasa. Y en las razas carniceras, donde no interesa la producción de lana, normalmente se registra y se evalúan los caracteres de peso y crecimiento, peso al destete, peso a la esquila, peso adulto, y en algunos casos la profundidad de ojo de bife y el espesor de grasa dorsal. Bien, ahora, ¿cómo interpretamos esas diferencias esperadas en las progenies y cuando tenemos el dato en una evaluación poblacional? Lo que ustedes van a ver es en esos catálogos un numerito que hace que está en las unidades en las cuales se expresa el carácter, ¿no? Supónganse que estamos hablando de peso al destete, ¿no? Y que tenemos dos carneros, carnero A y carnero B. El peso al destete del carnero A es de más 3 kilos y el del carnero B es de más medio kilo. ¿Ok? Entonces, esa información nos va a permitir comparar estos animales entre sí. Y básicamente lo que nos dicen es que los hijos de este carnero, del A, van a pesar 2,5 kilos más al destete que los del carnero B. ¿Se entiende? ¿Por qué? Bueno, porque su mérito genético, su DEP, digo, es más 3 y en este caso es más 5, ¿no? La diferencia entre ellos es 2,5 kilos. Entonces eso ya nos permite, por ejemplo, elegir los animales o compararlos y determinar cuál es el que va a tener mayor impacto productivo en nuestra situación. Eh, Veamos otro ejemplo, ¿no? También dos carneros, carnero A y carnero B. Este ya lo vimos, el de peso corporal al destete. Veamos otro, por ejemplo, referido a peso de John limpio. Supónganse que el mismo carnero A tiene un de más 0,2 en peso de John limpio. Repito, estas unidades se expresan estos valores se expresan en unidades del carácter. Son kilos de lana en este caso, ¿no?
y el carnero B tiene un DEP de -1. ¿Qué quiere decir eso? Que el carnero A va a producir hijos que van a dar 300 gramos más de lana que los del carnero B. ¿Tá? Siguiendo, digamos, con el ejemplo, ahora para el diámetro de fibra, imaginemos que el carnero A tiene un DEP de más 1 micra y el carnero B de menos media micra. Bueno, en este caso, los hijos de ese carnero, del A, van a ser más pesados, van a tener más lana, pero a su vez van a ser 1 micra y media más gruesos que los hijos del carnero B. ¿Está? Más pesado, más lana, menos finura. Los hijos del carnero B van a ser menos pesados, van a tener menos lana y van a ser más finos. A veces, ¿qué pasa cuando no, en las evaluaciones genéticas, por ejemplo, cuando no hay información? Bueno, ahí tenemos una baja precisión y los sistemas estiman el mérito genético de los animales como el promedio del mérito de los padres, ¿no? Eso es lo que se conoce como un DEP de pedigree o de genealogía, que es el mérito esperado, ¿no? Pero ahí, al no tener registros, eso tiene una muy baja precisión. Después hay algunas características que a nosotros no nos interesan porque tienen que ver con la reproducción, por ejemplo, como el número de corderos destetados, pero que obviamente no se van a expresar en el carnero, sino en sus hijas. Es decir, este carnero va a transmitir genes que van a hacer que sus hijas, cuando entren en la edad reproductiva, puedan destetar más o menos corderos, ¿no? Entonces, ahí tenemos que entender qué significa este valor. Cuando vemos un DEP, por ejemplo, de números de corderos destetados, en este caso más 0,08, esto es un 8% más de corderos, lo que nos está diciendo es que las hijas de ese carnero, las hijas de ese carnero, en promedio van a destetar un 8% más que las hijas del resto de los carneros que están en la población. ¿Okay? No que cuando él se aparee con ovejas van a aparecer un 8% más de corderos. No, no. Cuando sus hijas entren en la edad reproductiva, van a destetar un 8% más de corderos. Ahora bien, ¿cómo hacemos nosotros para ponderar todas esas características? ¿Todas tienen la misma importancia económica? ¿Vale lo mismo incrementar la producción de lana en 1 kilo de mi majada o afinar una micra que aumentar 1 kilo el peso al destete o 1 kilo el peso adulto? ¿Me da la misma plata la mejora genética en cada una de esas características? Bueno, no es así. Entonces nosotros tenemos que, si nosotros quisiéramos trabajar con un óptimo económico, es decir, asumiendo que nuestro objetivo es tener un mayor retorno económico por la producción, tendríamos que poder calcular cuál es la importancia que tiene cada una de esas características. Y para eso los genetistas lo que usamos son los índices de selección. Lo que nos permite estos índices es justamente ponderar cada D por su importancia económica, y esa importancia además depende del sistema. No es lo mismo un sistema que tiene una alta tasa reproductiva porque estamos trabajando en una situación agroecológica donde tenemos mucha oferta de forraje, o es un sistema intensivo que recibe muchos insumos externos, que un sistema mucho más extensivo, con una menor tasa reproductiva, donde ponemos foco por ejemplo, en otras características, ¿no? Entonces, es importante conocer el sistema, pero también cuál es la situación del mercado y cuáles son las tendencias, ¿no? Porque en función de eso tenemos que ir actualizando a medida que ocurren cambios en las relaciones de precio, ¿no? Y acá pongo un ejemplo bien actual que tiene que ver con la evolución del precio de la lana de distintos micronajes. En el gráfico de la izquierda vemos cómo ha evolucionado el precio de la lana de 20 micras y 55 a rinde, y la de 27 y 55 en rojo, ¿no? Desde el 2003 a la fecha, y cuál es la brecha que hay entre ambos tipos de lana en la actualidad.
Y acá estamos viendo lo mismo para el mercado australiano del este, pero en este caso estos 28 micras, estos 21 y estos 19. ¿No? Entonces, ¿cuál es la situación actual? Bueno, hoy tenemos un diferencial de 25 a 35% por micra. Es decir, afinar una micra implica un premio de, en muchos casos, más del 30% del valor del kilo de lana. No es la misma situación que teníamos hace algunos años. Y lo otro que ha pasado es que se han modificado las relaciones de precio, por ejemplo, entre la lana y la carne. Y eso nos va a afectar esas ponderaciones económicas. Y acá tenemos un ejemplo de cómo se usan o cuáles son los valores que utilizamos para ponderar los méritos genéticos para la raza Corriedale, que tiene la particularidad de ser una raza que está distribuida en varias regiones del país. Por lo tanto, tuvimos que construir objetivos de mejoramiento para la Patagonia, pero también para la Pampa húmeda y la Mesopotamia, que son las tres principales regiones donde esa raza está a escala comercial, ¿no? ¿Qué son estos valores? Bueno, estos valores que ven acá son los que utilizamos para ponderar la importancia económica de la mejora en cada carácter, ¿no? En el caso de Patagonia, por ejemplo, tenemos dos índices, uno que considera la reproducción y otro que no. Vamos a hablar del primero. En este caso, lo que hemos estimado es que obtener un cordero más al destete tiene nos mejora el ingreso, digamos, en $93,2, $5,5 nos mejora el beneficio por obtener un kilo más al destete, $20,8 por obtener un kilo más de lana, $22,1 afinar una micra, partiendo del promedio actual, y el peso adulto, como ven, tiene un beneficio muy marginal, ¿no? Y acá está marcado en rojo la diferencia entre lo que sería una situación patagónica, donde tenemos una señalada menor que la que tendríamos en Pampa húmeda o Mesopotamia, para que vean cómo cambia la ponderación de lo que es lana y de lo que es carne en una situación u otra, ¿no? En Pampa húmeda premia mucho más, por ejemplo, obtener un cordero más al destete o un kilo más al destete. ¿Por qué premia mucho más? Y porque las señaladas son mayores, entonces eso impacta, un kilo más multiplica por muchos más corderos, y porque además los corderos son más pesados. Entonces, un cordero más multiplica por muchos más kilos. En cambio, tienen niveles de diámetro de fibra y precio de mercado inferiores, y eso hace que ponderen mucho menos, por ejemplo, la producción de lana y el diámetro de fibra. Otro concepto importante que tenemos que tener en cuenta tiene que ver con la exactitud de esas evaluaciones genéticas, ¿no? La exactitud nos indica el grado de confiabilidad que tiene esa estimación de mérito que hicimos de los animales en las evaluaciones, y nosotros podemos tener varios carneros que tengan el mismo valor, el mismo el mismo mérito genético, pero que tengan distinta confiabilidad. Acá vemos un ejemplo, ¿no? Carnero A, carnero B y carnero C, todos tienen el mismo DEP. Mejoran, en teoría, mejoran la producción de lana en 200 gramos, más 0,2 kilos. Ahora, este carnero tiene mucha más información y este DEP es mucho más confiable, ¿no? Esto es medio difícil de explicar, pero son los distintos valores que podría tener porque en definitiva nosotros estamos estimando esto a partir de información. Eh, y en función de esa confiabilidad, nosotros podemos tener un resultado que esté por acá o un resultado que sea parte de este valor medio, ¿no? ¿De qué depende eso? De varias cosas. De cuánta información tienen los animales detrás, cuánta información, por ejemplo, le están aportando los hijos o los parientes. Y por otro lado, también depende de qué tan heredable son los caracteres, ¿no? Por ejemplo, si un carácter tiene una heredabilidad del 30%,
algo, digamos, podríamos pensar en un ejemplo como peso al destete, que está cerquita. Para tener una exactitud del 85%, nosotros necesitamos que un animal que no tuvo dato propio, es decir, que no se pesó al destete, que no está en la base de datos, tenga 100 hijos, ¿no? Y si tiene dato propio, eso mejora bastante. Pero fíjense, con 20 hijos, la exactitud es del 68 al 75%, ¿no? Ahora, si la heredabilidad es del 50%, por ejemplo, del diámetro de fibra, ya con 20 hijos tenemos exactitudes que están cerca del 80 o por encima del 80% si tiene dato propio. Y bueno, si es un carnero que se ha usado mucho y tiene más de 100 hijos, directamente la confiabilidad es superior al 90%. ¿Cómo se pone a disposición esta información para los productores y para los técnicos? Bueno, todas las asociaciones de creadores que tienen evaluaciones genéticas editan sus catálogos de padres y además las cabañas tienen catálogos propios donde están todos los animales evaluados y rankeados de todas las generaciones. En el caso de los catálogos de padres, contienen en general información de los que se han utilizado los últimos 5 años y que presumiblemente están vivos, con datos para los DEP de todos los caracteres que se evalúan y el índice, que digamos es una medida que resume la importancia de cuánto dinero nos va a hacer ganar ese animal a partir de su progenie. En general, los catálogos también dan información acerca de la cantidad de hijos evaluados, en la cantidad de campos en los cuales se usó, cuál es la exactitud que tiene, la consanguinidad y también el progreso genético, ¿no? Y todos esos valores, como yo les decía, son comparables entre años. Vamos a ver si yo puedo salir de la presentación e ingresar a un catálogo para que los vean. A ver. Siguen viendo mi pantalla, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esta es una innovación del grupo Provino respecto a cómo presentar los catálogos. Espero que me deje ingresar. Esta es la evaluación genética de Merino Mocho. Bueno, acá tienen, digamos, si ustedes entran a ese link, tienen la cantidad de animales que se han evaluado machos y hembra por año. Ahí tienen algunas de las cabañas, pueden filtrar y seleccionar los establecimientos. Acá están todos los que participan de la evaluación genética. Laguna del Toro, Maitén, Río Pico, bueno, están todas. A ver si puedo desplazar esto hacia abajo. Más abajo tienen todos los gráficos del progreso genético para cada carácter, desde el 2003 a la última corte de animales nacidos, que acá no se ve, pero en realidad es en 2022, la última corte evaluada. En el caso merino está peso al destete, peso corporal, que es peso a la esquila, finura, el peso vellón, el índice lanero, que pondera producción de lana manteniendo finura, y un índice afinador que además de premiar la producción de lana y el resto de las características, también premia el reducir el diámetro de fibra, ¿no? Y más abajo tienen el listado completo de los padres evaluados. Cada padre tiene, bueno, su nombre, año de nacimiento y los DEP de todos los caracteres. Y después están los índices, ¿no? El índice afinador, que es el índice 10, el índice lanero, que es el índice 0,2, exactitud, el número de campos, el número total de hijos y la consanguinidad. Y con colores se marcan aquellos que están en el top 5%, top 10% o top 20%. Pueden filtrar y buscar por nombre. A ver si puedo ir ahora a mi presentación. Ah,
Ahí estamos en la presentación. Bien. Y ahora vamos a entrar, bueno, no, el catálogo de Corriel lo podemos ver acá. Ahí está. Acá tienen, por ejemplo, el catálogo de padres Corriel. Está también en la página. Yo les pongo, esto es digamos, un extracto de los primeros padres que aparecen en el listado. También el nombre de los padres. En este caso se reporta el RIL, que es el número de identificación que tienen en el registro genealógico rural, el año, y después tienen el mérito genético de todos los caracteres, número de cordero destetado, peso al destete, peso corporal, peso vellón, diámetro de fibra, profundidad ojo bífide, peso de grasa dorsal y el índice. Y en colores también tienen el percentil en el cual se ubica ese valor. ¿Cómo se lee esto? Bueno, en celeste tenemos el top 5%, es decir, cuando ven un colorcito celeste, quiere decir que para esa característica el animal está en el top 5% de la población. En verde vemos los que están entre el 5 y el 10%, y en naranja los que están entre el 10 y el 25%, ¿no? Estos están ordenados de mayor a menor, o sea, por el índice, ¿no? Estos son todos animales que están en top 5% para el índice, pero algo importante para tener en cuenta es que los animales nos pueden hacer ganar plata de distintas maneras. Y ahí tenemos que prestar mucha atención a qué es lo que estamos buscando nosotros para nuestro sistema de producción, ¿no? Por ejemplo, voy a este carnero piramidal, ¿ok? Síganme en este razonamiento. Fíjense que este carnero tiene 134 de índice, ¿no? Para que tengan como referencia el promedio del índice 100, o sea, 100 es la mitad, los que están por arriba de 100 son mejoradores y los que están por debajo, digamos, son los peores de la población, ¿no? Y por arriba de 126 en este caso, tenemos el 3-4% de la población, ¿no? Este carnero, digamos, desde el punto de vista de su mérito genético agregado, cuánta plata nos va a hacer ganar, es muy, muy interesante, top 1%, igual que este. Ahora fíjense, es un carnero que mete muchos kilos, 3,2, 3,4 kilos al destete, más de 2 kilos a la esquila, mete mucha producción de lana, pero engruesa, ¿ok? Es un animal que tiene un DEP para nosotros favorable en finura. Este carnero, en teoría, nos hace ganar casi la misma plata, pero lo entrega de otra forma a esa plata. ¿Cómo la entrega? Y la entrega un poco más en reproducción, nos da corderos que son más pesados, pero no tanto. Pierde un poquito de lana, ahora afina mucho. ¿Cuánto? Y menos 0,8 micras, o sea, baja 0,8 micras, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo a lo cual también hay que prestarle atención. Muchas veces se utiliza el índice como un valor que resume el método genético de los animales, pero después tenemos que mirar bien adentro de ese índice qué hay y cómo están entregando el retorno económico de esos animales, y que sean animales que sirven para los fines, para los objetivos que tenemos en nuestro sistema, ¿no? En esos catálogos también se reportan los padres top para las distintas características. Por ejemplo, acá tenemos los 10 mejores padres de la población para peso corporal destete y peso adulto, ¿no? Y una cosa interesante es que siempre vamos a encontrar mucha variación dentro de una raza. Y muchas veces esa variación que hay dentro de la raza es superior a la que podemos encontrar cruzando razas distintas, ¿no? Un animal que mejora en 3,5 kilos el peso al destete prácticamente se está comportando como un animal carnicero si lo utilizamos en un cruzamiento. Me refiero a un animal de raza carnicera, con la ventaja de que no es de otra raza, es de la misma raza si estuviéramos trabajando en este caso con córrea. Y eso se va a repetir con un montón, con el resto de las razas. Siempre vamos a encontrar herramientas para mejorar más rápidamente. Lo difícil es encontrar un animal que combine todo. ¿Mm? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, el top
de los 10 mejores padres para peso de vellón limpio y diámetro de fibra. Hay carneros que están aumentando más de un 10% de la producción de lana, de 250 gramos para arriba. Y también encontramos carneros que están afinando casi una micra o en algunos casos un poquito más de una micra en una sola generación, ¿no? Bueno, y estos son los padres superiores para reproducción y para el índice. Ahora bien, hablando de progreso genético y esto en relación con cómo se estructuran las razas y dónde comprar animales, eh, podemos tener distintas situaciones, ¿no? Si nosotros, imagínense que estos colores y estas rayas representan tres estratos de productores. En rojos tenemos las cabañas, que trabajan con animales puros de pedigree, que habitualmente participan de las exposiciones. En azul tenemos pueden ser las mismas cabañas u otros productores que hacen puro por cruza, puro controlado, pero que producen carneros también y que típicamente reciben servicio con padres puro de pedigree. Y en verde tenemos las majadas comerciales. Si nosotros tenemos un núcleo puro de pedigree en una raza que no progresa, que no tiene un programa de mejora, que no se moviliza, que no elige los mejores animales, va a tender a mantener el mismo nivel genético. Y más tarde, más temprano, el resto de los estratos, ya sea el de puro por cruza o el de majadas comerciales, se va a ir acercando y va a encontrar un techo y no va a poder progresar más. La diferencia va a ser el tiempo en que tarda de llegar estos genes acá e impactar. Pero en 4 o 5 generaciones vamos a estar con el mismo nivel genético y la raza se va a estancar. En cambio, si las razas o asociaciones tienen programas de mejora genética y estas cabañas toman decisiones selectivas que implican mejorar la capacidad de sus animales para producir, van a ir progresando y esa mejora se va a ir transmitiendo al resto de los estratos, ¿no? En algún momento y para algunas características se puede alcanzar un techo de mejora, pero se va a ir movilizando toda la estructura de la población, ¿no? Un ejemplo de lo que pasa, por ejemplo, en la raza Corriel, con los caracteres que habíamos visto, estos número de corderos destetados. Esta es una situación particular en la cual entre el año 2000 y 2014 había algunas pocas cabañas que venían trabajando, unas 5 cabañas venían trabajando con evaluación genética y pruebas de progenie que se hicieron en Río Gallego, y algunas cabañas particulares tenían pruebas de progenie interna, y a partir del año 2014 empezamos con la evaluación poblacional, ¿no? Y ahí se ve que, bueno, hay un periodo de estancamiento, por ejemplo, el número de corderos destetados, y después se empieza a despegar fuertemente. La situación es distinta, por ejemplo, para peso al destete y peso corporal, donde se observa claramente una tendencia sostenida de la mejora genética en el tiempo, ¿no? Digamos, desde el 2008 en adelante progresando y lo mismo en peso corporal. Y cuando vamos a ver lo que pasa con peso de vellón y diámetro de fibra, bueno, en este caso tenemos una situación diferente. La tendencia ha sido a mantener un peso de vellón por encima de la media, pero las situaciones o las decisiones que se han tomado respecto a diámetro de fibra han tenido, digamos, han ido variando con el correr del tiempo, ¿no? Acá hubo un periodo donde claramente hubo una tendencia a la baja, y esto también tiene que ver con lo que comentaba antes. Acá se incorporan más cabañas, algunas con un objetivo, una orientación de mercado tal vez diferente, y bueno, esto se revierte y pareciera que a partir del 2018 ya nuevamente comienza la tendencia hacia animales que sean, a seleccionar animales más finos, ¿no? En el caso de la profundidad del ojo IFE y el espesor de grasa dorsal, y acá me voy a detener un segundo para hablar de estos caracteres y de por qué son importantes. Para nosotros, por un lado, porque tienen que ver con el rendimiento del gancho y la conformación en el caso de la profundidad del ojo de bife,
y porque también tiene que ver con la facilidad de engrasamiento y terminación comercial al pie de las madres en el caso del espesor de grasa dorsal. Eh, en los sistemas extensivos, especialmente los patagónicos, hay una ventana de tiempo bastante acotada para que podamos terminar los corderos, para que alcancen el estado que necesitan para ser comercializados al pie de las madres. Sabemos que la ventana de crecimiento del forraje de las pastillas naturales es muy acotada. Entonces nosotros necesitamos que los animales tengan la potencialidad para capturar esa ventana de oportunidad que nos da el ambiente y que se terminen al pie de las madres. No castigamos el engrasamiento como hacen en otros países que están más orientados a la producción de corderos pesados, como Australia o Nueva Zelanda, sino que para nosotros, bueno, es favorable porque le da mayor facilidad de engrasamiento, ¿no? Eso lo empezamos a medir a partir del 2013 y la tendencia ha sido netamente positiva. Y respecto del índice, que, que muestra, digamos, la evolución en cuanto a retorno económico, lo que hemos visto es que a partir del 2014, cuando digamos, empezamos a trabajar con la evaluación poblacional, hay un cambio, un punto de inflexión en la tasa de progreso en el índice, casi 0,6 puntos por año, ¿no? Y hoy por hoy, para aquellos que han visitado la exposición rural de Río Gallegos, se van a encontrar con este tipo de situaciones. Esta es una foto donde lo que se ve es un plasma que está en el reel de ventas y todos los animales que salen a venta tienen no solamente el dato de identificación animal, sino todos los valores de los DEPs para las distintas características, valor de índice, etc. Y lo mismo una vez que se terminó la jura en los bretes de exposición, ¿no? Ahora bien, cómo podemos usar esa información, esas herramientas para seleccionar en nuestras majadas, ¿no? Y voy al ejemplo que habíamos visto antes de la situación de mercado, que cambió y que ahora premia, digamos, tenemos un diferencial mucho mayor eh, entre las lanas medias y las lanas finas, y por lo tanto el premio por afinar es mucho más alto, ¿no? Eso nos obligó a actualizar el objetivo. Este, es- estos son los valores que yo le había presentado antes, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer en este contexto, por ejemplo, para acelerar el progreso genético y para tratar de mantener todo lo que se ganó en producción de carne, en kilos de lana, pero a su vez afinar la lana y estar en valores competitivos? Eh, en este ejemplo, lo que vemos es cómo utilizamos esa herramienta en una cabaña en concreto. En este caso lo que hicimos fue separar todas las madres que tenían la cabaña, en 4 lotes. Se separaron en 4 lotes. Un lote que tenía un rango de DEP de menos media micra a menos una micra, es decir, eran ovejas que afinaban entre media micra y una micra. Un segundo lote que eran entre neutras y afinaban una micra. Perdón, afinaban media micra. El tercer lote, que acá está en colores en amarillo, digamos, eran ovejas que estaban por encima del promedio en finura, o sea, eran neutras o engrosaban media micra, y ya el último lote, el de las ovejas más gruesas, que tenían un mérito de más media micra a una micra. Además de eso, nos fijamos cuál era el promedio en el resto de los caracteres. Número de corderos detectados, peso corporal de destete, peso corporal, ¿cómo se llama? Peso de John limpio, y diámetro de fibra, y se le volvió a hacer finura de adulta a todas esas ovejas. Estas ovejas fueron evaluadas cuando eran borregas y después obviamente cuando fueron madres a través de su progenie. Pero el dato productivo propio de calidad de lana era de ellas cuando fueron borregas. Bueno, se las volvió a fenotipar de adultas y fíjense, entre el último lote, el de las ovejas genéticamente más gruesas, y el de las ovejas genéticamente más finas, hay 4 micras de diferencia. ¿Está? 29 micras estaban cortando las más gruesas y 25 micras las más finas.
vamos a ver si se acuerdan un poco de lo que vimos antes respecto de qué son los DEPs, qué son los valores de cría. Fíjense el rango de DEP de cuánto va. Va desde menos una micra a una micra positiva. O sea, entre estos dos extremos hay 2 micras. ¿Ok? Hay 2 micras. Menos 1 a 1. Ahora, yo les dije hoy al principio que el DEP es la mitad del mérito genético de esos animales, porque transmiten la mitad de los genes. En realidad, si estuviéramos hablando de mérito genético completo, no serían 2 micradiferencias, serían 4. La diferencia en el mérito genético de estos animales es de 4 micras. Fíjense lo que pasó cuando fuimos a ver el fenotipo. 29 a 25. Exactamente 4 micras, ¿no? Lo cual quiere decir que estas, digamos, que las evaluaciones genéticas funcionan y que ese mérito genético realmente se está correspondiendo, que el mérito genético que estimamos realmente se está correspondiendo con el nivel de producción. Cuando fuimos a ver el resto de los caracteres, vimos que podíamos encontrar animales finos, pero que además metieran más kilos al destete y fueran más pesados. No tanto como los más gruesos, pero en definitiva eran mejoradores. Y cuando hicimos la cuenta y multiplicamos estos valores por el beneficio económico, nos dimos cuenta que los primeros 2 grupos nos estaban haciendo ganar bastante plata, el tercero un poco menos, y ya con el cuarto perdíamos plata. ¿Qué hacemos con esta información? Bueno, acá lo que se hizo fue trabajar con este grupo de ovejas. Este grupo directamente no se usa para producir carneros y se repone desde acá. Bien. Otra de las cosas que le quería contar, y ya vamos, nos vamos acercando al final, es bueno, de alguna estrategia que estamos intentando implementar, en este caso con la raza de Corriedel, para acelerar el progreso genético en el diámetro de fibra, justamente por las condiciones de mercado que tenemos en la actualidad. Y lo que hemos implementado este año fue un proceso de hiperselección. Con toda la población de animales evaluados, trabajamos eligiendo el 0,5% superior de las hembras, muy, muy afinadoras, y el 0,3% superior de los machos. ¿Cómo las elegimos? Bueno, elegimos aquellos animales que eran marcadamente afinadores, pero que si ustedes se fijan, también nos permitían tener ganancias o mantener progreso genético en peso corporal de destete, peso corporal y producción de lana, ¿no? Y obviamente, todos los candidatos que elegimos en función de su mérito genético fueron además inspeccionados por los inspectores clasificados visualmente por los inspectores de la asociación, de manera tal que fueran animales que además fueran correctos desde el punto de vista del tipo y del estándar racial, ¿no? Y estos animales, luego, estas hembras ingresaron en un programa de multiovulación y transferencia embrionaria, ¿no? ¿Y qué estamos esperando? Que ya se hizo, digamos, estas ovejas ya se lavaron, ya se transfirieron los embriones, y lo que estamos esperando es obtener una progenie que tenga este mérito genético. ¿Ok? Mitad de mamá y, digamos, la suma de los 2 DEPs es el mérito genético, ¿no? El del padre y el de la madre, ¿no? Entonces esperamos que sean animales prolíficos, que sean más pesados al destete, que sean más pesados a la esquila, que produzcan más lana y que además sean menos de una micra más fino. ¿Ok? O sea, más de una micra más fino, perdón. Más de una micra más fino, casi una micra y media más fino, ¿no? Eso es lo que estamos esperando. Veremos ahí si los genetistas hicieron bien las cosas y esto se confirma cuando lleguen a esquila y tengamos los datos productivos. Bueno, ¿dónde compramos? Con toda esta información que hacemos, ¿dónde compramos? ¿A qué cabaña vamos? Bueno, siempre conviene comprar animales, o si no tenemos información, eh, en aquellas cabañas o planteles que tengan historia de mejora detrás. ¿Por qué? Y
porque, digamos, los animales siempre, cuando expresan, cuando vemos lo que pasa en la progenie, tienden un poco a regresar a la media, ¿no? Imagínense que nosotros tenemos carneros de dos planteles. Uno que vamos a decir más, porque bueno, tiene un nivel genético inferior y una producción menor, 4 kilos de producción de lana, y uno bueno que tiene un nivel genético superior, produce 6 kilos de lana más por animal. Ahora, nosotros elegimos carneros que están cortando 5 kilos. Y puede haber carneros que cortan 5 kilos en los dos planteles. Ahora, ¿qué pasa con los del plantel malo? Bueno, lo que vimos al principio. Estos carneros que cortan 5 kilos, es decir, uno más que promedio, tienen, digamos, un mérito genético inferior que estos. ¿Por qué? Y porque parte de ese kilo se debe a la genética, pero otra parte no. Entonces, si la heredabilidad del peso de John fuera un 40%, lo que vamos a ver es una progenie de 4,4 kilos. En cambio, estos animales que cortaron menos de 6 kilos, cortaron 5, también tienen, aunque tengan un mérito genético desfavorable, es con respecto a ese promedio en este caso. Y parte de esa diferencia se debe a la genética y otra parte al ambiente. Entonces, en su progenie vamos a ver animales de 5,6 kilos. Esto es así si no tenemos el dato de la evaluación poblacional, ¿no? Si no tenemos ninguna información. Ahora, si estas cabañas ya participan de esos sistemas, bueno, nada, están vinculadas y son completamente comparables entre sí. Y lo único que hay que hacer es mirar los DEPs, ¿no? Y a futuro, algo que también quería comentarles es, bueno, qué otras características empiezan a aparecer con relevancia en la producción ovina y con una mirada prospectiva, pero que además tiene mucha importancia desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la adaptación al cambio climático, ¿no? Y es la eficiencia de conversión, ¿no? La selección por eficiencia y asociado a eso también la selección de animales que emiten menos metano, ¿no? Utilizando las herramientas de genómica. Hay una variable que se llama consumo residual, que básicamente es la diferencia entre el consumo que vemos en un animal o un grupo de animales y el consumo que nosotros esperaríamos que tenga para un nivel de producción. Lo podemos ver en este gráfico. Acá lo que ven es el consumo que se espera para el nivel de producción y acá tenemos el consumo real que vemos, ¿no? de los animales, ¿no? Y acá hay una recta, ¿no? Los dos están relacionados. Ahora, en rojo tenemos los animales que vamos a ponernos acá, en este nivel de producción, consumieron más que lo que se esperaba. Más kilos de carne, por ejemplo, más kilos de alimento, por ejemplo, para ganar 1 kilo de carne. Y en verde tenemos los animales que están por debajo de esta raya, que son los que consumieron menos que lo que se esperaba. Es decir, consumieron menos kilos de alimento para ganar 1 kilo de carne. Fíjense, miren, por ejemplo, esta línea, ¿no? La de los 9 kilos. Fíjense la diferencia que hay entre los animales. Hay unos 9 puntos en torno a la recta, pero hay animales que son muy diferentes. Entre este y este hay casi 5 kilos de diferencia en consumo. Es muchísimo. Imagínense cómo opera eso a campo cuando tenemos situaciones, por ejemplo, de restricción alimentaria, o aún cuando no las tenemos y tenemos que optimizar el uso de los recursos para producir, ¿no? Esta es una característica que tiene mucha importancia económica y que hasta hace poco tiempo no la podíamos medir porque eso implicaba poder controlar de manera automática el consumo de los animales y poder registrarlo masivamente. Y gracias al desarrollo de comederos automáticos y sistemas de información que transmiten esos datos, se empezó a evaluar en Argentina. Esto es una foto de la evaluación que se está haciendo con animales merinos en la estación experimental Chubut. Y si Dios quiere, en el futuro no muy lejano,
vamos a poder hacer lo mismo en la zona de la Patagonia Australia, en Río Gallegos. Bien, con esto vamos cerrando. Cuando hablamos de mejoramiento genético, tenemos que, por un lado, tener en claro cuáles son las características que nos interesan mejorar y que nos aportan ingresos o que nos hacen incurrir en mayores costos. Y la mejor herramienta para identificar los animales que nos van a hacer progresar son las evaluaciones genéticas, ¿no? Y a partir de la información que nos dan de los méritos genéticos, expresados en forma de EPS, la posibilidad de elegir los animales que se adecúan más a nuestro sistema de producción. Siempre vamos a encontrar animales superiores en todas las razas, que nos van a permitir progresar rápido. Si no hay información disponible, la recomendación es obviamente comprar animales en cabañas que tengan un objetivo de selección acorde al que perseguimos nosotros y que además tengan historia de mejoramiento detrás. Y si bien se le pone mucha presión de selección a los machos, y es lógico porque son los que más descendientes dejan, también hay que trabajar fuertemente sobre las hembras cuando se planifican los apareamientos, ¿no? Finalmente también es necesario, no todo es dato, también es necesario hacer una evaluación visual, hay que mirar los animales, pero yo diría que hay que cambiar un poco el concepto, ¿no? Que es seleccionar o mirar o evaluar los animales para para ver que sean correctos o destacados, pero dentro de esos grupos que ya sabemos que tienen un mérito genético elevado, que tienen evaluaciones positivas y que van a generar un mayor retorno económico a partir de su descendencia, ¿no? Y bueno, acá está un poco todo el grupo Provino que trabaja y que tiene a cargo distintas evaluaciones. Junto con Emilio, Pancho y Katy trabajamos con Corriel, Alejandro trabaja con Duni, Nicolás con Merino Mucho Gastado, bueno, Joaquín trabaja con todos, y Daniel con ovinos lecheros, y Sebastián López Valiente y ¿cómo se llama? Tomás Vera y Alan Pardo trabajan con razas de provincia de Buenos Aires o La Rioja, ¿no? Muchas gracias para todos aquellos que se quedaron hasta el final. Gracias por la paciencia y quedo a disposición para cualquier consulta. Muchas gracias, Mauricio. Súper interesante todo lo que presentaste, mucha información. Tenemos algunas preguntas, así que si te parece las voy a ir leyendo. Marcelo Aguilar dice: Mauricio, una consulta. ¿Por qué no se incorpora la medida de circunferencia escrotal en el resto de las razas evaluadas? No, no era del set de caracteres que habitualmente se estaban registrando, pero no, digamos, no hay ningún impedimento, ¿no? Nosotros la utilizamos para estimar el mérito genético, o sea, como información para estimar el mérito genético del número de corderos destetados, ¿no? Es una característica que se correlaciona positivamente con la fertilidad de las hijas, con la precocidad sexual y también con la prolificidad. Por eso la utilizamos. No reportamos la mejora en circunferencia escrotal. Lo que reportamos es el número de corderos destetados, pero nos da información. Excelente. Juan Enrique te pregunta: en razas como las carniceras y doble propósito, ¿se analiza utilizar datos de marmoleo en carne? No en ovinos, no estamos en ese nivel. En ovinos sí se usan en vacunos, pero nosotros en ovinos no. El único sistema de comercialización que tiene un pago diferencial por conformación y engrasamiento en la Argentina es el de la Patagonia Austral, que tiene tres categorías digamos, tres categorías comerciales y que premia diferencialmente. En el resto del país y a escala, nadie lo premia. De hecho, si ustedes se fijan, la única raza que incorpora esas medidas de manera sistemática es Corri. Ujú. Perfecto. Después Eh, Martín Mancilla dice: hola, me interesan estos temas, ya sea con información y demás. Me gustaría saber si existe algún grupo de WhatsApp o, bueno, algún medio de información alternativo, podría ser, ¿no?
Como medio de información alternativo, Provino tiene un Facebook, pero si no, digamos, yo le diría que la comunicación con la red de agencias, tiene un Facebook y tiene un Instagram, pero además la comunicación con la red de agencias o experimentales es lo que le va a permitir acercarse a algún genetista o que le acerquen información, etcétera. Está bien. Ujú. Bueno, ahí Juan Enrique preguntó, pero después lo comentaste igual. ¿Se está analizando hacer pruebas de consumo o pastoriles? Fue un Sí, poco antes, me está- parece, que tu presentación. sí, consumo residual, ¿no? Pastoriles no, medir consumo en pastoreo es complejo, pero lo que sí sabemos es que la correlación entre lo que muestran esos animales en corral cuando se evalúa el consumo residual y después en pastoreo es altísima, ¿no? Y ahí un poco el secreto está en suministrarle un alimento que sea fibroso y que esté lo más cerca, digamos, de lo que va a consumir en el campo. Está bien. Bueno, después Marcelo Rech dice buenas noches, muy buena presentación. Consulta, ¿qué problemas ocasiona trabajar con animales consanguíneos? Mira, normalmente la consanguinidad opera generando pérdidas primero en los caracteres que tienen que ver con el fitness de la especie, ¿cómo explicarlo? Todo lo que le da capacidad para sobrevivir, desempeñarse, perpetuarse a la especie. Y lo más importante de eso es la reproducción en general, o la robustez ante enfermedades. Lo primero que va a aparecer cuando uno empieza a generar apareamientos consanguíneos es que pierde fertilidad y pierde resistencia, digamos, de los animales, robustez, rusticidad. Es lo primero que aparece. Y después empiezan a perder otras cuestiones que tienen que ver más con la producción, ¿no? Ahora, hay niveles críticos de consanguinidad, ¿no? Hay niveles críticos de consanguinidad. Por ejemplo, eh, las razas ovinas argentinas, la mayoría tienen pedigrí cerrado. Entonces, si uno agarra, y nosotros lo hemos analizado, agarramos el pedigrí completo, completo, con todos los nacimientos, y vamos a ver que hay muchos nacimientos consanguíneos y uno ve un pequeño incremento con el tiempo de la consanguinidad. Ahora, si está a niveles de 3, 4%, no es complicado y se puede administrar. El tema es cuando superan esos valores, ¿no? Siempre hay que monitorear no solo la consanguinidad del animal, sino la consanguinidad de la población. Eh, Dentro de lo que es Provino, uno de los servicios que damos es el de los apareamientos recomendados. Todos aquellos productores que quieran acelerar o maximizar el progreso, una determinada característica, restringiendo la consanguinidad, pueden, digamos, consumir ese servicio. Nosotros, digamos, en base a la evaluación genética, le damos un listado de y si nos dan listado de madre y de padres que tienen, le decimos, bueno, miren, estos son los apareamientos que les recomendamos para disminuir o bajar la consanguinidad en la generación que sigue, pero a su vez aumentar mucho el progreso genético. Excelente. Y por ejemplo, y relacionado a esto, y pensando un poco en Marcelo que hizo la pregunta, en una majada chica, ese porcentaje de consanguinidad que ya es preocupante, ¿cuándo se da? O sea, ¿a partir de cuántas veces se utiliza, por ejemplo, el mismo carnero en la majada con sus hijas, digamos? Mirá, lo recomendable es que no, que no lo utilices con Ujú. las hijas, ¿no? Entonces, y en una majada en la cual vos tenés, por ejemplo, eh, reponés el 30% de los carneros por año, 30%, disminuís bastante la probabilidad de apareamiento con las hijas, ¿no? Eh, y lo otro es, por ejemplo, en majadas chicas, conviene capaz que tener algún carnerito más, digamos, para justamente que haya distintos hijos y tratar de rotar un poco los proveedores para que no tengan sangre compartida. O sea, si tenés una majada chica, tratar de buscar, obviamente, cabañas buenas, pero que no sea siempre la misma para tratar de evitar que tengan el mismo origen. Germán Ciber pregunta, hola Mauricio, ¿la variabilidad en un grupo de animales para RFI va en línea con variabilidades similares evaluadas e informadas en DEPS?
¿O es un paso superior a ello para ampliar la diferenciación? No, a ver, vos sabés que es una característica muy interesante. Em, a partir de ese dato, digamos, nosotros podemos estimar DEPS y la heredabilidad es media. No es una heredabilidad baja, es una heredabilidad media la del consumo residual. Así que, digamos, podemos estimar DEPS tradicionales y demás. Pero vos sabés que la correlación entre el DEP y el valor fenotípico es altísima. Este, y eso tiene que ver con cómo se estima el consumo residual, ¿no? Que ya limpia muchas cosas ambientales. Pero es muy interesante como variable. Ujú. Excelente. Rodrigo pregunta, ¿cómo se midieron la eficiencia del consumo? ¿Cómo se midió? Ah, se mide, el cálculo estricto es un poco complejo de explicar, es como una regresión. Esa recta que ustedes vieron es una regresión, pero básicamente, si es eficiencia, vos calculás kilogramos de peso ganado y la calidad y la cantidad de alimento consumido, y haces esa relación, ¿no? Ahora, cuando vos estás trabajando con un grupo de animales, bueno, agarrás y vos tenés, por un lado, el nivel de ganancia de peso de los animales, o sea, cuánto peso ganado, y por otro lado, lo que consumió, y en función de esos dos valores se traza esa recta al medio. Y después lo que es el consumo residual es la diferencia entre esa recta y lo que viste del animal. Entonces, si tengo que poner el gráfico de vuelta, pero digamos, esa sería la forma de calcularlo. Ujú. Cualquier cosa, Rodrigo, volvió a preguntar si algo quedó para explicar. Pero después, Claudio Pamich dice, ¿cómo se podría medir e incorporar la rusticidad a los DEPs para campos que crían 100% a campo natural? Una pregunta, Claudio, ¿no? Mm, ujú. Bueno, hay, viste, distintas alternativas, ¿no? Pero no hay como una medida única. De rusticidad tenés medidas que tienen que ver con la longevidad, o sea, cuánto viven los animales, pero eso, viste, es una medida que vos obtenés tarde en el tiempo, porque el mejor bicho es el que más tiempo se quedó en tu majada, entonces tenés el dato al final, ¿no? Em, otro dato es el de resistencia a enfermedades, ¿no? Por ejemplo, pero a nosotros no nos impacta tanto como, por ejemplo, en la Mesopotamia, donde tienen un terrible problema de parásitos. Entonces, estiman un poco indirectamente a partir de datos de HPG y ya tienen valores de cría genómico para eso. Eh, Eso es algo que, digamos, que para los sistemas extensivos habría que construir. Habría que pensar una medida que refleje bien, ¿no? Este, es una buena pregunta. Nosotros no lo hemos incorporado formalmente, este, y habría que pensar en alguna medida, digamos, para hacerlo, ¿no? No alcanza con el dato productivo. Decir, che, pero bueno, este animal es rústico porque produjo bien, pero vos en general tenés uno o dos datos de ese animal. Después tendrás lo de los hijos y demás, ¿no? Este, Claro. en, en teoría, un animal, un carnero que tiene muchos hijos, que consistentemente se desempeñan bien, te está indicando indirectamente que es un animal que está adaptado, ¿no? Pero no tenemos una medida de la robustez o rusticidad. Y con respecto a eso, Claudio pregunta, ¿y la condición corporal de los animales que comparten el mismo campo? Bueno, es una indicación, es una buena medida. Este, Tal vez más que la foto habría que ver el tema de si la mantiene o no, cómo es la variación, ¿no? Pensando que en animales que están más adaptados tenderían a mantener mejor esa condición, ¿no? Claro, claro. Pero puede ser, claramente es una medida muy fácil de registrar y muy fácil de escalar, ¿no? Entonces, realmente no sería para nada complicado que lo incorporemos, ¿no? Tiene valor si viene el dato de campo. De nada me sirve a mí el dato de la cabaña, porque va a estar bien comido. Claro. Bien, Rodrigo dice, perfecto, gracias por la respuesta. Y tenemos otra pregunta de Martín Kacheski. Dice, buenas tardes.
está medido en qué porcentaje se transmiten caracteres indeseados como prognatismo, hipoplasia testicular, KEMS u otras fibras meduladas. En el caso de, digamos, las características como prognatismo y demás son bastante heredables, todas esas características anatómicas. Por eso, digamos, directamente se hace descarte visual. Son como variables tamiz, ¿no? O sea, si el animal lo presenta, listo, se elimina, ese es un animal de rechazo, no lo discutimos más, ¿no? Y en el caso de, ¿qué otra característica era KEMS o fibras meduladas? Sí, fibras meduladas y Y también bueno, habló tienen, de prognatismo y hipoplasia testicular también. bueno, de hipoplasia, no te lo sé decir cuál es la heredabilidad, la verdad que no te lo sé decir, pero es una de las tantas que se utilizan como tamiz. Normalmente cualquier animal que presente esa patología se descarta directamente. Y en el caso de lo que es fibra, son heredabilidades medias a altas, ¿no? Como todos los caracteres de fibra. Y prognatismo Eso, no, lo dije también, también. digamos. Eso es Ujú, altamente heredable, está bien, más anatómico es altamente heredable, y digamos, animales que presentan esa característica, pum, rechazo. excelente. Bueno, Mauricio, la verdad que te agradecemos un montón. Este, diste mucha información, muy claro, hubo un montón de preguntas, la gente estuvo interesado, así que, a ver, para que tenemos algún mensaje nuevo. Bueno, Germán dice, muy bueno, Mauricio, excelente presentación, súper claro y concreto. Este, Bueno, así que te agradecemos mucho y bueno, también agradecemos a todos los que estuvieron presentes y los esperamos en la charla que vamos a tener mañana, miércoles, en vez del jueves es mañana, también a las 18:30 en el mismo enlace de siempre. Y bueno, gracias y nos vemos. bueno, hasta luego, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Saludos, chau, chau. Chau, chau.